Honorable soberanía, los que suscribimos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la 62ª legislatura del Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 15, fracción quinta y 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo 154, fracción 1 y 2 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos dirigimos al Pleno de esta soberanía para presentar el siguiente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes antecedentes. Dolores Jiménez y Muro fue organizadora de agrupaciones femeninas, estudiosa de la realidad nacional y de la situación de discriminación que padecían las mujeres. Se convirtió en una precursora de la revolución. Sus colaboraciones periodísticas se convirtieron en acres críticas al sistema prevaleciente y sus propuestas. Vistieron de contenido documentos fundamentales como el mismo Plan de Ayala, de cuyo prólogo es autora. Fue liberal, maderista y partidaria después de Emiliano Zapata. Su intensa actividad política en la segunda mitad de su existencia trazó un derrotero que dio cabida, junto con otras mexicanas destacadas, en lo que serían los primeros pasos en el siglo pasado del movimiento feminista. La lucha por el voto de la mujer y en general la reivindicación de la mitad de la población. Remó contra corriente, como tantas otras mujeres en sus tiempos que aún se valían. Al paso de los años, la inercia patriarcal las han querido ubicar en el olvido bajo el esquema que la historia le han construido los hombres, y que ellas, si bien participaron activamente, socialmente han ocupado lugares secundarios en la historia del país. Dolores Jiménez y Muro fue una mujer mexicana que se adelantó a los tiempos y con su aporte, al igual que muchas otras, lograron impulsar la equidad de género a todos los niveles, incluso mucho antes de que se hablara en esos términos. Vio su primera luz en la capital de Aguascalientes el 7 de julio de 1848, aunque hay quien asevera que fue en 1850, hija del licenciado Jesús Jiménez y doña Atilana Muro. Era reformista, subrayaba estar en contra de la violencia, aun cuando en nuestro país domina la idea errónea de que el socialismo, para que lo sea, debe ir adicionado de bombas y proclamas incendiarias. El 11 de septiembre de 1910 participa en una movilización de protesta contra el fraude electoral, evento que se lleva a cabo en la glorieta de Colón, en la recién remozada y embellecida Avenida Reforma, por los festejos del centenario de la independencia. Al término del acto es detenida y recluida por breve tiempo en la cárcel de Belén. Desconoce a Díaz y reconoce a Madero. Sí, sin duda, pero no solo aceptando la existencia de coincidencias con el plan de San Luis Potosí, también considerándolo deficitario. El plan político-social emitido en Tacubaya en octubre de 1911 y antes dado a conocer en la Sierra de Guerrero, donde fue firmado en marzo de ese mismo año, y conocido también como Plan de Jolalpan, es aportación de la revolucionaria aguascalentense. Este es quizá la aportación programática más importante de Dolores Jiménez y Muro, no solo por su contenido altamente revolucionario, sino porque serviría como base para lo que sería el prólogo del Plan de Ayala, pero también para sustentar algunos contenidos manejados durante la Convención Revolucionaria de Aguascalientes. Un punto subrayable de los escritos y aportaciones políticas de Dolores Jiménez y Muro es la reivindicación implícita de los postulados de Morelos en sentimientos de la nación, que después el constituyente del 17 rescataría en el artículo 39, es decir, con la facultad y derecho inalienable del pueblo para darse el gobierno que desease. El prólogo del Plan de Ayala fue elaborado por la periodista y sin duda estuvo basado en el Plan de Tacubaya. De esta manera el documento rescata las reivindicaciones de la clase trabajadora, al igual obviamente los derechos sobre la tierra, la educación y salarios justos. En 1914 fue recluida nuevamente en prisión
prisión, ahora por espacio de 11 meses, lo cual evitó la posibilidad de incidir directamente en la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, donde independientemente de su característica militar, algunos intelectuales pudieron participar con la representación de cuadros militares, como ocurrió con la delegación zapatista. Ese mismo año, la agrupación donde milita en ese momento edita el periódico La Reforma. Se ha planteado que Dolores Jiménez y Muro llegó a ganarse la aceptación y admiración de Emiliano Zapata, no solo por su convicción firme y probada capacidad, sino por sus habilidades para hacerse escuchar y convencer. Cuando éste recibe el texto del prólogo del Plan de Ayala, afirma que, abro comillas, esto es precisamente por lo que se pelea, porque se devuelvan las tierras que han sido robadas, cierro comillas. Un dato curioso es que antes de fecha 16 de julio de 1916 había circulado un parte de guerra donde un tal general Castro, de apodo El Cirilo, afirma haber fusilado en Iguala Guerrero a la agitadora Dolores Jiménez y Muro, cuestión que evidentemente no fue real. Entre 1921 y 1924 tuvo diversos cargos en la Secretaría de Educación Pública y gracias a su amigo Gildardo Magaña, quien la recomendó, pero también a José Vasconcelos, a quien había conocido en la década anterior, fue comisionada a algunas misiones culturales, aprovechando su capacidad y vocación para la docencia. Dolores Jiménez y Muro falleció el 15 de octubre de 1925 en la Ciudad de México, cuando contaba con 77 años, sin que la sociedad del momento le haya reconocido todo lo que había sido su andar político en busca de una situación mejor y más justa para los mexicanos. Me siento muy orgulloso que en su tierra natal, aquí en Aguascalientes, y más precisamente en el lugar donde vivo, Pabellón de Arteaga, una escuela lleve su nombre. Por lo anterior, hago la siguiente exposición de motivos. 1. Considerando que este es el año del centenario de la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, acontecimiento relevante para la vida política y social del país, cuyos aportes no solo fueron retomados por el constituyente del 17, sino en el desarrollo del México de hoy, eventos realizados en nuestro Teatro Morelos, donde se aceptó como documento de los convencionistas el Plan de Ayala propuesto por la delegación zapatista y cuyo prólogo es la autoría de Dolores Jiménez y Muro. 2. Considerando que Dolores Jiménez y Muro, nacida en Aguascalientes, fue una adelantada a su tiempo, que junto con otras destacadas mexicanas como Belén Gutiérrez de Mendoza, Rosa Podaca, Elisa Acuña, Carmen Cerdán, Elvia Carrillo Puerto, María Arias Bernal, Refugio García, entre otras, fueron protagonistas destacadas de la Revolución Mexicana. 3. Considerando que apenas en 2 días más celebraremos el Día Internacional de la Mujer, donde sus reivindicaciones, lucha, concepción de género y reconocimiento pleno de igualdad con respecto al hombre se deben a los aportes de personajes como Dolores Jiménez y Muro. 4. Considerando que esta honorable legislatura reconoce a la mujer como parte fundamental en el desarrollo y construcción de la sociedad aguascalentense en toda su riqueza, valor, cultura, historia y tradiciones, por lo anterior se propone el siguiente punto de acuerdo. Primero, el Congreso del Estado de Aguascalientes reconoce la personalidad, espíritu transformador, impulso a las reivindicaciones de la mujer en tiempos adversos a posiciones de género, así como a los aportes en el movimiento revolucionario de 1910, entre estos el prólogo del Plan de Ayala, que caracteriza la vida y obra de la insigne aguascalentense Dolores Jiménez y Muro. Segundo, con esta base se resuelve hacer un merecido reconocimiento a esta luchadora y procédase a incluir su nombre en letras de oro en los muros de este honorable recinto parlamentario.
Aguascalientes, Aguascalientes, jueves 6 de marzo del 2014. Por su atención, muchas gracias.